y es un placer para mí compartir con ustedes mi experiencia sobre cómo potenciar la estrategia de la organización a través de una cultura emprendedora. Y Mercado Libre, al igual que muchas empresas de clase mundial, conocidas por ustedes y seguramente admiradas, tales como Apple, Google, Amazon, nosotros iniciamos nuestras operaciones en un garage de un edificio, allá por el año 99. Un edificio ubicado, para los que conocen Buenos Aires, justo en la intersección de las avenidas General Paz y Panamericana, casi al borde de la ciudad, y arrancamos ahí un equipo de menos de 20 personas, pero todos unidos por la convicción de construir la empresa líder de comercio electrónico, con lo cual desde nuestro origen siempre pensamos en grande y a largo plazo. Y cuando nosotros comenzamos había 49 empresas que estaban haciendo exactamente lo mismo que hacíamos nosotros. Y en comercio electrónico y en tecnología, como ustedes saben, no hay espacio para segundos. Salir segundo, salir último, prácticamente es lo mismo. Vean si no la historia de Google y Yahoo con los buscadores en su momento. Y nosotros buscamos establecer nuestro diferencial a través de dos pilares fundamentales de la gestión de recursos humanos: el talento y la cultura. Y a lo largo de estos 17 años tuvimos algunos hitos, me gustaría compartir algunos con ustedes que hablan de la cultura de nuestra organización. Cuando nosotros arrancamos, como les decía, en el año 99, al poquito tiempo recibimos una inyección de capital muy importante de parte de fondos internacionales como JP Morgan, Goldman Sachs, que apostaban a nuestro producto y a nuestra empresa. Y en el año 2001, eBay, que en ese momento era la empresa más grande de comercio electrónico del mundo, era mucho más grande que Amazon, decidió apostar también por Mercado Libre y designarnos como socios para América Latina, con lo cual a nosotros eso también nos permitió tener una presencia más fuerte, sobre todo en Brasil. En el año 2003 lanzamos nuestra plataforma de pagos. Como saben, en Estados Unidos PayPal hoy en día es mucho más grande que eBay, con lo cual este negocio para nosotros es muy importante y muy estratégico. Y en el año 2007 decidimos seguir nuestro propio camino y nos convertimos en la primera empresa de América Latina en cotizar en el Nasdaq, que es la bolsa de valores de Estados Unidos donde están las empresas de tecnología. Y ese mismo año fuimos distinguidos por Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar. Con esto lo que le quiero transmitir es que para nosotros alcanzar resultados extraordinarios, pero la forma de alcanzar esos resultados es muy importante, con lo cual nuestra cultura se caracteriza por un balance entre el qué y el cómo. Y este año, y recientemente, llegamos a tener una evaluación de más de 10 billones de dólares, más cercano a los 12, y nos convertimos en la empresa de Argentina, la segunda de mayor valuación del país. ¿Y qué es hoy Mercado Libre? Hoy somos un equipo de 4.400 personas que estamos distribuidos en toda América Latina. Nuestra casa matriz está en Buenos Aires, que es donde yo estoy basado, pero nuestro principal negocio está en Brasil. Más del 50% de nuestra facturación proviene de ahí. Y hoy lo que hemos construido es un ecosistema integrado por distintos negocios que se apalancan y potencian entre sí. Seguramente ustedes el que más conocen es el negocio de comprar y vender productos, pagar por Mercado Pago y recibir el producto a través de envíos. Pero tenemos otros, solamente me voy a detener en algunos datos de color. Somos el primer sitio de retail más visitado de América Latina, el 8º a nivel mundial. En Mercado Libre se hacen 2,5 compras por segundo, con lo cual, mientras dure este espacio, se habrán comprado más de 6.000 productos. Y algo muy importante para nosotros es el valor que creamos a nivel social. Más de 370.000 familias viven de lo que hacen en Mercado Libre. ¿Y qué es para nosotros emprender? Que es un pilar fundamental de nuestra cultura. Emprender, en palabras de nuestro fundador y CEO Marcos Galperín, no se trata de hacer un negocio, se trata de tomar riesgos, agregar valor y adelantarse a lo que la gente necesita. Con lo cual, emprender tomando riesgos es algo fundamental que forma parte del ADN de nuestra organización y de nuestra cultura.
¿Y qué es la cultura? Para ya meternos de lleno en el tema que nos convoca, a mí me gusta esta definición, hay muchas. La cultura es cómo cada uno cree que tiene que actuar y pensar para pertenecer a la organización. Y ya que estamos entre colegas, me gustaría establecer una diferenciación técnica entre clima y cultura, que a veces se los confunde o se los fusiona. Cultura básicamente responde a cómo me tengo que comportar para pertenecer y no ser expulsado por la organización. Con lo cual tiene que ver con valores y creencias. Por ejemplo, acá se espera que cooperemos en lugar de competir. En cambio, clima se vincula más al cómo me siento trabajando acá, con lo cual refiere más a sentimientos y percepciones. Por ejemplo, percibo que los reconocimientos se dan en base a desempeño. Y para los que trabajamos en HR, que tenemos que gestionar estos dos temas, el clima, como ustedes saben, tiene variaciones año tras año, porque es el pulso, es cómo me estoy sintiendo. En cambio, los procesos de cultura llevan muchos más años la transformación. ¿Y cómo se supone que opera la cultura? Por ejemplo, definimos aspiracionales. Establecemos una misión, hay una determinada estrategia para alcanzar esa misión, definimos una cultura ideal, escribimos en las paredes esos valores, después todo eso se refleja en la cultura que queremos y eso nos da resultados a nivel de organización, a nivel de departamentos y a nivel de personas. Tenemos un gran caso de éxito, que es el caso Enron, donde escribieron en sus paredes y en su código de conducta el valor de ética e integridad, y bueno, y ustedes ya saben lo que ocurrió en la organización. Con lo cual, esto, digamos que no funciona tan lineal ni de esta manera. ¿Qué es en verdad lo que ocurre? Cuando nosotros definimos una visión, misión, valores, una determinada estrategia y una cultura ideal, eso pasa por el tamiz de tres fuentes fundamentales de mensajes culturales: los comportamientos, los símbolos y los sistemas. ¿Qué comportamientos? Lo de los líderes principalmente, que son quienes modelizan la cultura a través de lo que hacen. Por eso decimos que las conductas de los líderes hablan tan alto que no podemos oír lo que dicen. Otros son los símbolos, por ejemplo, el lugar, el espacio físico de trabajo, el layout. Y otros son los sistemas, por ejemplo, el presupuestario, en dónde se invierte, o los sistemas de gestión de recursos humanos, qué se premia en la organización. Todo eso, a su vez, da una determinada forma de cultura, que es la que efectivamente actúa, y eso impacta en resultados de la organización, de equipos y de personas. Con lo cual, la cultura operativa estará tan en línea con la cultura ideal que definimos, dependiendo de, valga la redundancia, cuán alineados estén los comportamientos, los símbolos y los sistemas para eso que queremos lograr. Por eso decimos que la cultura se come a la estrategia. Para el desayuno, a la excelencia operativa para el almuerzo y a la sustentabilidad del negocio para la cena. Y la cultura puede ser un potenciador de la estrategia, si la tenemos bien alineada, pero también puede ser un desacelerador. Por eso es muy importante la cultura de la organización. Es la palanca sobre la cual se va a potenciar o se va a desacelerar nuestro negocio. ¿Y de qué manera podemos trabajar y transformar la cultura? ¿Cuándo cambia la cultura? Cuando los mensajes, cuando estas tres fuentes de mensajes culturales que vimos recién cambian de modo consistente y sostenido en el tiempo. Con lo cual, esto requiere de un proceso de trabajo. No es como Mercado Libre que uno hace clic, compra, paga y recibe el producto inmediatamente. Es un proceso que lleva tiempo. ¿Y qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué decidimos emprender un viaje cultural? Como les contaba, nosotros arrancamos en el 99 con un equipito de menos de 20 personas. Yo me sumé cuando éramos más o menos 80 y hoy somos más de 4.400 personas y a fin de este año vamos a ser más de 5.000. Y a lo largo de estos años fuimos sumando a nuestra organización empresas que fuimos adquiriendo, que hacían parte de nuestro negocio en distintos lugares de América Latina.
Obviamente esas empresas tenían una cultura que no era exactamente la misma que teníamos nosotros, con lo cual ahí ya empezamos a tener un desafío más allá de la compra puntual de una plataforma. Y también empezamos a hacer contrataciones en puestos de liderazgo de personas que venían de otras culturas, de otras empresas. Con lo cual empezamos a sentir que nuestra esencia, que nuestro ADN, con el correr del tiempo, se fue de alguna manera diluyendo. No se respiraba la cultura de mercado libre en todos los rincones de la organización. No era lo mismo trabajar en Buenos Aires que trabajar en México que trabajar en Venezuela. Entonces por eso nos pareció importante iniciar un proceso que más que de transformación cultural, a mí me gusta decir de reencuentro con nuestro ADN. Y para este proceso, como a veces no es tan fácil transformarse a sí mismo cuando somos parte del problema en el que estamos, decidimos pedir ayuda y trabajar con la consultora Axialent, que se dedica a procesos de transformación organizacional. Con lo cual creamos un equipo para transitar juntos lo que van a ser 5 años de este viaje cultural que arrancamos en 2014 y que me gustaría contarles de manera resumida. ¿Cuál fue el primer paso de nuestro proceso cultural? Fue diagnosticar la cultura actual, es decir, entender cuál era la cultura que se respiraba en cada país o equipo de mercado libre y definir la cultura ideal, la cultura que nosotros querríamos en ese momento que se refleje. ¿Y qué usamos para ello? Usamos este instrumento que ven acá, que se llama en sus siglas OCI, que es Organizational Culture Inventory, que lo administra una empresa que se llama Human Synergistics, y que consiste en que a través de un cuestionario que completa una muestra representativa de empleados, esas respuestas se procesan, esas respuestas son reacciones a distintas situaciones que los empleados viven en su día a día en el trabajo, y eso da como resultado que se conforme este circunplejo que tiene 12 estilos. En función de las respuestas se va coloreando la forma que va tomando este circunplejo. Y estos 12 estilos, a su vez, se agrupan en 4 y da como resultado 3 estilos posibles de cultura dominante. 2 estilos que tienen que ver con culturas defensivas, pasivas o agresivas, y otro estilo que es el constructivo. ¿Y por qué decimos culturas defensivas? Porque las personas, y esto tiene que ver más ya con nuestros mecanismos más primitivos o arcaicos, ante el miedo tenemos 2 respuestas arquetípicas. O la huida, que en este caso es la pasividad, o el ataque, que en este caso es la agresividad. Entonces, ¿cómo se caracterizan las culturas defensivas? Se caracterizan por una predominancia, ninguna cultura es pura, pero cuando tenemos mayor superficie verde, son culturas donde la gente hace lo que la autoridad desea, espera que otros actúen primero, siguen lo que otros dicen, la gente tiene miedo de aparecer. ¿Sí? Entonces son culturas con un alto grado de convencionalismo y de aprobación, de búsqueda de la aprobación. Por el contrario, las culturas que son más agresivas, esta lucha se traduce en competencia interna en vez de cooperación, en luchas de poderes, en la búsqueda del perfeccionismo, pero no del perfeccionismo por hacer las cosas bien, sino por el temor a equivocarse y por el temor al castigo que vendría en caso de que alguien se equivoque. Entonces imagínense el desgaste que tienen estas organizaciones con este tipo de cultura, ya que lo que genera es el egreso de talento. Por eso es importante trabajar la cultura, porque en función de la cultura que tengamos, vamos a lograr un determinado compromiso del talento que queremos. Y por último tenemos las culturas constructivas, que básicamente y para este modelo son las culturas que buscan los resultados y la excelencia a través del aliento y desarrollo de las personas. Una vez que nosotros identificamos qué cultura teníamos y cómo era el circunplejo en nuestro caso, y definimos un mismo circunplejo pero ideal, lo que hicimos fue crear un comité de cultura para que la cultura constructiva que queríamos tener se reflejara fielmente en conductas que queremos que cada uno
ponga en práctica en su día a día. Y definimos 6 principios culturales, que son crear valor para nuestros usuarios, emprender tomando riesgos, ejecutar con excelencia, estar en beta continuo, y beta continuo tiene que ver con esto de iterar, probar, corregir, volver a probar. Es un proceso continuo de interacción y de aprendizaje. Competir en equipo para ganar. Nuestra cultura es cooperativa, puertas adentro, pero competitiva, puertas afuera, tener mentalidad ganadora. Y dar el máximo y divertirnos. Como les contaba a lo largo de nuestra historia, esto de alcanzar resultados, pero también de pasarla bien y de construir un entorno que sea sano, alegre y divertido, es otro pilar fundamental de nuestra cultura. Una vez que definimos nuestros principios culturales y siguiendo el proceso que les contaba, llegó el momento de alinear comportamientos, símbolos y sistemas. ¿Y cómo buscamos alinear los comportamientos de los líderes? ¿Cómo buscamos modelizar la forma en la cual queremos que ellos se comporten? A través de un programa que llamamos ADN Meli, que básicamente fue un programa que tuvo 3 momentos a lo largo de un proceso que nos tomó bastantes meses llevar adelante, donde había un primer momento en el cual buscábamos sensibilizar a cada uno de los líderes con los principios culturales que les conté y que pudieran entender por qué cada uno es importante y cómo se lee la interacción de todos ellos, porque la cultura nuestra no se explica solamente por uno, sino por el interjuego de todos ellos. Por otro lado, después cada uno lo que recibió fue un assessment a través de un feedback 360 de una herramienta que es primo hermano de ese circunplejo que les mostré. Pero en vez de medir la organización, miden su estilo individual, con lo cual cada uno podía conocer dónde tenía que trabajar y calibrar. Y para eso lo que hicimos fue le asignamos un coach para que los ayude a ir achicando los gaps que tenían entre su estilo de liderazgo y el estilo de liderazgo deseado. Y por último hicimos un taller de desarrollo de habilidades sobre la base de lo que sería una cultura constructiva para que ellos puedan desarrollar sus skills como líderes y poner en práctica nuestros principios culturales. Otro tema son los símbolos, otra fuente fundamental de mensajes culturales. Y esto que ven ahí es una foto de nuestra oficina de Brasil. Desde el día 1, en Mercado Libre, nuestros espacios de trabajo los conformamos de manera abierta. Nadie, y ya desde el año 99, tiene ni oficinas ni despachos cerrados. Son todos lugares abiertos y el CEO se sienta en un escritorio exactamente igual que el asistente que acabamos de contratar y tiene exactamente la misma silla, con lo cual nosotros buscamos lugares de trabajo que sean desjerarquizados, pero que sí que sean abiertos para potenciar la comunicación dentro del equipo de trabajo. ¿Y de qué manera nos comunicamos? Hace un ratito charlábamos del tema de mails. A partir del año pasado no hay más mails, no mandamos más mails. Toda nuestra comunicación la hacemos a través de Workplace. ¿Y qué es Workplace? Es la herramienta que desarrolló Facebook para las organizaciones. Con lo cual, los empleados fuera del ámbito laboral que usan Facebook. Bueno, entonces, qué mejor que darles lo mismo que usan afuera para que lo usen adentro. Obviamente con algunas reglas de orden para que uno pueda encontrar la comunicación que necesita. Pero esta herramienta lo que nos permite a nosotros es potenciar la comunicación, sobre todo en red, ya que cada uno de los empleados es generador de contenido, con lo cual es una herramienta excelente para tener noticias real time. Y otro símbolo muy potente para nosotros de la cultura son los premios ADN Meli, que también tenemos desde hace muchos años. Ahora lo renombramos y lo llamamos ADN Meli, antes lo llamamos el premio a la excelencia. Pero lo más importante de esto no es la premiación en sí, sino es el proceso. Lo que hacemos es, cada una de las personas que trabaja en Mercado Libre puede proponer un nominado para estos premios que los damos a fin de año. Y las condiciones de nominación es que sean personas que hayan alcanzado resultados extraordinarios, pero viviendo nuestros principios culturales. Y lo que hacemos es, a lo largo del proceso, posteamos en Workplace las razones de nominación de cada uno, para poder potenciar en el resto las conductas que queremos que se refuercen.
Después hacemos, sí, un evento de premiación, se elige al ganador, pero lo más importante es reflejar ahí cuáles son las conductas que nosotros valoramos, que tienen que ver con los principios. Y por último, los sistemas. Y acá me gustaría detenerme en los sistemas de recursos humanos, en compartirles básicamente 5 procesos claves que son importantes trabajar para poder alinearlos con la cultura que queremos y poder reflejarla en cada uno de los procesos. Y uno de ellos es el de Talent Acquisition. ¿A quién contratamos? Es un proceso crítico para determinar si las personas que estamos sumando a nuestro equipo tienen la cultura que queremos. ¿Y qué hicimos nosotros? Rediseñamos nuestro proceso de contratación. Básicamente lo que hicimos fue armar un proceso en el cual toda persona que se incorpora a la organización tiene 4 entrevistas. Y estas 4 entrevistas, que son desarrolladas por 4 entrevistadores diferentes, cada uno de ellos tiene asignado un rol. Y hay uno que tiene asignado el rol de evaluar el cultural fit, el alineamiento cultural. Después están el resto de temas que nosotros evaluamos en todo proceso de selección. Pero lo más importante es que al final, cuando los 4 entrevistadores junto con recursos humanos dicen tenemos a la persona que nos gustaría sumarnos, convocamos un bar raiser. ¿Qué es el bar raiser? Es alguien externo o ajeno a este proceso. Es alguien que no es ni del área solicitante ni de recursos humanos. Y lo que hace este bar raiser es chequea 2 cosas. Que las personas que se sumen a Mercado Libre tengan el nivel de Learning Agility, de potencial que necesitamos no solamente para llevar adelante los desafíos actuales, sino los futuros, y por otro lado chequear el alineamiento cultural. Y el bar raiser da un feedback que es pulgar arriba o pulgar abajo, y esa es la regla de juego que tenemos. Si es pulgar abajo, arranca el proceso de vuelta, mala suerte y a seguir trabajando. Pero con esto nos aseguramos 2 cosas, contratar a la gente que necesitamos, alineadas culturalmente y no que la urgencia nos lleve a contratar a alguien que simplemente es para resolver la necesidad actual. Otro proceso es el de onboarding, que tiene que ver con de qué manera las personas que sumamos a nuestro equipo queremos que transiten sus primeros 90 días. Y como tenemos una cultura emprendedora en la cual queremos reflejar este principio cultural, también rediseñamos el proceso de onboarding. La persona lo que hace es, tiene que él transitar un journey, pero lo tiene que gestionar él. No es que recursos humanos va y le lleva en bandeja servida, mira, es todo esto, porque si no sería inconsistente con el mensaje cultural que damos de emprendedorismo. Con lo cual nosotros le facilitamos los accesos, pero quien lidera el proceso es el nuevo ingresante. Otro proceso también muy relevante es el tema de gestión de performance. Nosotros medimos no solamente el logro de resultados, sino también cada persona recibe un assessment de cómo actúa en base a estos 6 principios culturales. Y tenemos 2 escalas distintas. Para los principios culturales es si necesitas alinear alguno de ellos o su conjunto, si estás alineado, si sos role model. Y todo el assessment que hace cada uno de los líderes, después lo debatimos en instancias de calibración, en sesiones abiertas para tener el feedback de otros y que el assessment realmente refleje la realidad percibida por distintas aristas de la organización. Otro punto muy importante en la gestión de HR, como saben, es Talent Review, es decir, es integrar los assessment de desempeño con los assessment de potencial. Y acá también introducimos la discusión de principios culturales. No basta solamente con ser una persona con un alto nivel de Learning Agility, sino que esa persona realmente refleje la cultura de la organización. Sobre todo porque las personas que crecen después a puestos de liderazgo, como hablamos hace un ratito, son role models, son modelizadores de la cultura que queremos que después se refleje en cada uno de los equipos. Y por último, promociones y separaciones. Como ustedes saben, es muy importante en establecer y seleccionar a las personas correctas que se suman, pero también a quienes promovemos y a quienes separamos. Son 3 símbolos muy potentes que reflejan la cultura de la organización.
Bueno, hasta acá mi testimonio. Yo les conté cómo yo fui viviendo todo este proceso. Me gustaría compartir el testimonio de otra persona, de uno de nuestros vicepresidentes ejecutivos, sobre todo este proceso que llevamos adelante de reencuentro cultural, en el cual lo que él menciona en estos talleres que vamos haciendo en una de sus aperturas, que trabajamos en este proyecto por más de 24 meses y que justamente estos 24 meses coincidentemente fueron los meses más exitosos de la historia de Mercado Libre. Y me gustaría cerrar, antes de pasar al espacio abierto de preguntas y respuestas, con un video que habla de nuestra historia y contada por testimonios de las personas que integran nuestro equipo, de alguna de ellas. Así que le pido al operador si lo puede pasar. Yo creo que si querés crear algo que no existe y realmente armar un nuevo emprendimiento, tenés que pensar en el largo plazo, armar un muy buen equipo y ser muy cabeza dura, seguir tus instintos, creo que es muy importante eso, y ser contrario, es decir, cuando todo el mundo va para la derecha, anda para la izquierda. Cuando vos te sentís que estás cómodo, ahí no estás agregando valor. Si vos te sentís tranquilo, estando incómodo, sin saber qué va a pasar mañana, sin saber si lo que estás haciendo va a funcionar o no, entonces esto es para vos. No se trata de emprender de hacer un negocio, se trata de tomar riesgos y agregar valor, adelantarse a lo que la gente necesita. En ese momento, Internet era nada. La mayoría de la gente todavía no sabía que era Internet y no sabía bien para qué usarla. Era excitamento muito grande de fazer algo que nunca tinha sido feito antes, mas ao mesmo tempo a dúvida de se iria acontecer. Por ahí no veías en aquel momento tanto profesionalismo, tanta formación, pero sí la garra de la gente que estaba ahí adentro era todo. Y de repente, a los 2 años de empezado el Mercado Libre, estalló esa burbuja. Y fue muy compleja. Realmente estuvimos a pocos días de tener que cerrar la empresa. El Nasdaq estaba cayendo estrepitosamente todos los días, todas las noticias eran malas. Es una angustia terrible, terrible, que la verdad que no la extraño nada. Pero eran ganas de luchar todos en pos común de este proyecto, ¿no? De salir adelante, de ver que esto iba a ser un éxito. Sin duda creo que fue uno de los momentos más desafiantes, pero también uno de los momentos que por ahí definió a Mercado Libre, porque salimos fortalecidos. Y eso es algo que no nos va a poder quitar nadie. En ese sentido, habernos propuesto hacer una compañía para muchos años y tratando siempre de hacer las cosas de la mejor manera posible fue una clave sin duda. No início, o que nós fazíamos era algo que as pessoas não acreditavam, as pessoas nunca tinham feito antes. Nós trabalhamos para criar um futuro que não existia. Son 15 años de construcción, básicamente, que empezamos un proyecto en un garage y nos formamos hace ya mucho tiempo en la primera empresa de América Latina que hace un IPO en Nasdaq, y después pasaron otros 7 años y seguimos construyendo y seguimos creciendo. Somos hoy una empresa donde la grande mayoría viene todos los días a trabajar entendiendo que estamos cambiando el futuro, o más bien, más interesante aún, que estamos creando el futuro. Con lo cual, señores, ajustense los cinturones porque esto recién empieza. La pregunta es cuántos líderes tenemos y de qué manera nosotros identificamos y cómo los movemos, etc. Nosotros tenemos en total casi 500 líderes en toda la organización, en distintos niveles, ¿no? Pero personas que tienen a su cargo equipos de trabajo son aproximadamente 500. ¿De qué manera nosotros vamos trabajando con ellos? Bueno, como les decía, culturalmente es un pilar muy importante, como seguimos sumando gente. Este año vamos a seguir con el rollouteo del programa ADN Meli. Y aparte lo que hacemos es, tenemos un taller que se llama Leader Me, que son para aquellas personas que acceden a su primer puesto de liderazgo. Uno de nuestros les diría, principios también es promover desde adentro. Con lo cual lo que más nos gusta es contratar gente en puestos de analistas, puestos profesionales iniciales,
y ir acompañándonos en el desarrollo de la organización, porque es gente que es más fácil también modelizarlos en nuestra cultura. Y lo que hacemos es, los pasamos por este training para ayudarlos a que desarrollen estas herramientas para liderar equipos de trabajo y después los vamos acompañando. Tenemos todavía muchísimo espacio por seguir trabajando en lo que es el desarrollo de líderes. Hasta ahora nuestro foco ha estado fuertemente en el crecimiento que hemos tenido, como pasa con muchas empresas de tecnología, el foco es contratar, hacer que los equipos crezcan, pero hoy en día ya tenemos un volumen muy importante, con lo cual estamos, así como le pusimos mucho foco a Talent Acquisition, ahora se lo estamos poniendo a Talent Development. Y este año vamos a seguir extendiendo el assessment de potencial que hacemos en personas que hoy en día no son líderes, pero para identificar y promover correctamente a aquel que tenga la cultura y el potencial para conducir equipos de trabajo. Gracias. Una pregunta por acá. En el proceso de onboarding, ¿cómo hacen ustedes para que el empleado supuestamente gestiona su propio proceso? Sí. ¿Cómo, me imagino que eso es un shock primero, y cómo lo manejan para que verdaderamente suceda? Sí, todo en Workplace, como les decía. Tenemos un grupo ahí que se llama Onboarding y todo lo que alguien necesita está posteado en Workplace. Con lo cual ahí tú te vas encontrando con todo el contenido que necesitas para ir recorriendo este camino. Aparte, tienen unos links específicos que están en Workplace, donde Workplace es como el lugar donde está alocada la información que necesitas, pero a su vez desde ahí te derivamos a distintos lugares, con lo cual es bien autogestivo. Tú ahí ingresas para conocer qué hace cada una de las áreas, si tienes que resolver distintas situaciones, cómo las puedes hacer, todo es autogestivo. Lo único que nosotros te ayudamos, como no conoces a nadie, cuando te sumas, te armamos una especie de agenda de primera semana donde te decimos, por tu rol, te sugerimos que te juntes con estas personas. Después ya es tu journey. Nosotros te acompañamos si nos necesitas y estamos en contacto con vos, pero lo que queremos es que cada uno tome las riendas. Y lo mismo hacemos con desarrollo de carrera. Nosotros hablamos mucho de que cada uno es protagonista de su propia carrera. Yo recuerdo hace unos años cuando estaba en Mercado Libre, la gente venía y me decía, ¿cuál es mi plan de carrera? A mí me parecía como todavía tan bizarro, ¿no? Porque en una empresa de internet y de tecnología como la nuestra, que se mueve a ritmos muy acelerados, que alguien pregunte por el plan de carrera, bueno, les cuento que eso también ocurría. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar con cada uno, no hay plan de carrera. No hay un plan de carrera estructurado donde nosotros te vamos a decir, hoy estás acá, el año que viene acá y el otro año vas a estar en otro lugar. Porque estamos creando una organización donde, si yo les muestro nuestra foto, hace unos años no tenía nada que ver con lo que tenemos hoy. Con lo cual es muy difícil poder predecir qué es lo que vamos a estar haciendo de acá a 2, 3 años. Con lo cual lo que le decimos a cada uno es, nosotros te vamos a permitir que vos tomes experiencias. Ahora, las riendas de tu carrera las llevas vos. Y vos hablá con tu líder y hablá con otros líderes de la organización para no quedarte solamente con la visión de tu jefe y sacate las dudas que tengas y fíjate vos dónde crees que podrías agregar más valor. Eso volcalo, hay un lugar específico para que cada uno lo vuelque, que es su plan de desarrollo individual, y volcalo ahí, y eso usalo para ir potenciando conversaciones. Y de nosotros después tenemos ese input y a la hora de mover gente lo tenemos en cuenta. Pero potenciamos mucho que cada uno también lleve las riendas de su carrera. Porque si no, si querés tener una cultura emprendedora, pero la gente adopta un rol pasivo donde lo que espera es que recursos humanos, su jefe o quien sea le resuelva las cosas, hay un contrasentido. Por eso es alinear los sistemas de recursos humanos con la cultura que uno quiere. Y tal vez lo que nosotros queremos en Mercado Libre no es lo que quiere otra organización, pero todo depende de la cultura. Las prácticas de HR se tienen que diseñar, a mi modo de ver, de manera alineada a la cultura. Sebastián, te felicito. Buenísima la presentación. Me dan ganas de ser. Gracias. Me llama la atención preguntarte el rol del equipo ejecutivo en la creación de cultura. Sí. Típicamente vemos a recursos humanos como el enabler de cultura y tiendo a
pensar que no. Entonces, ¿cómo se hizo en Mercado Libre? Sí, cómo no, es buenísima la pregunta. Y me voy a ir a una partecita atrás, cuando conté qué nos pasó, que fuimos integrando distintas empresas, etc. En una primera etapa éramos un equipo chiquito, con lo cual el rol del equipo ejecutivo era transmitir cultura y lo hacían con el contacto directo con las personas, porque al tener una estructura chiquita todo el mundo interactuaba con la gente más senior de la organización. Luego les conté, a medida que fuimos creciendo eso se empezó a dificultar. ¿Cuál fue el rol del equipo ejecutivo? Hoy el equipo ejecutivo no puede tener interacciones directas con toda la gente porque somos muchos. Sí creamos espacios, pero el trabajo del Culture Team, una vez que propusimos estos principios culturales, fue debatirlos con el comité ejecutivo y hacer las calibraciones, y después el equipo ejecutivo lo que hace es, en esos talleres de sensibilización que yo les conté, hacen las aperturas. Para nosotros es muy importante que toda la gente que participa y participó de este proceso vea el compromiso del equipo ejecutivo. Y en Workplace empezamos a crear unos espacios que son espacios donde cada miembro del equipo ejecutivo cuenta novedades del negocio, pero cuando uno lo escucha, habla más de cultura que del negocio. Entonces es como en la comunicación está entrelazado también. Y ese es el rol que tienen, de ser comunicadores y potenciadores de la cultura. Me identifico mucho con la presentación porque estamos viviendo un proceso muy similar en Dominicana. Tengo una pregunta puntual. Una vez ya hicieron el diagnóstico, que tuvieron el pastel de los pasivos, ustedes lo llaman, yo lo llamo detractores, pasivos y los promotores. Pero una vez ya tuviste el pastel, ¿qué pasó a nivel de la organización? Entiendo que fue un diagnóstico que se hizo de una manera que la gente no posteó su nombre, me imagino que fue confidencial. Sí. O sea, con este pastel de la organización, ¿qué hiciste con ese equipo pasivo, detractor? ¿Tuvieron que tomar decisiones puntuales, más allá de llevar gente a otro nivel? ¿Cuál fue la experiencia? Sí, está buenísima la pregunta. Bueno, primero cuando vieron la foto, no se veían tan lindos como les hubiera gustado, o no nos veíamos tan lindos como nos hubiera gustado, con lo cual hubo una primer toma de conciencia y de entender de la importancia de hacer este proceso, porque las cosas no estaban, la cultura no se estaba reflejando de la misma forma en todos los países y en todos los equipos. Y después sí, este proceso te lleva a tomar decisiones. Yo les decía, hay 3 procesos de HR que son críticos y que dan señales fuertísimas a la organización sobre qué se valora o cómo es la cultura, a quién se contrata, a quién se promueve y a quién se separa. Con lo cual trabajamos muy fuerte en esto, en ser muchísimos más asertivos en la contratación y tomarnos el tiempo para hacerlo bien, en ser mucho más críticos en el proceso de promoción y no solamente en promover a personas por resultados extraordinarios, sino por aquellos que reflejen la cultura. Y después sí tuvimos que tomar decisiones de separación, separar a gente que tras haber pasado por el proceso, tras haberle dado las herramientas, etcétera, vimos que no, por distintas circunstancias no estaban reflejando la cultura que queríamos. Así que es parte del proceso también tomar decisiones difíciles.